La Academia Galáctica de Orion no se parecía a ninguna universidad con la que Luke Ashford hubiera soñado jamás. Sus extensos campus se extendían a lo largo de múltiples lunas con enormes estructuras en forma de domo que reflejaban la vasta nebulosa que giraba más allá de la atmósfera del planeta. Luke siempre había sabido que quería asistir a Orion, un lugar conocido por producir las mentes más brillantes de la galaxia, y finalmente, en su último año, se encontraba al borde de uno de los cursos más prestigiosos del plan de estudios. Estructuras sociales alienígenas, pero no era el atractivo de estudiar civilizaciones alienígenas lo que lo había atraído. Era algo, o más bien alguien mucho más, intrigante. La profesora Vic Salara era notoria en toda la academia, conocida por sus exámenes imposibles, sus tareas crípticas y un intelecto inigualable en toda Arian. Era tan temida como respetada, pero más que su rigor académico, había algo más. Los susurros. En los pasillos hablaban de ella como un ser misterioso, una alienígena de la raramente vista especie Selene. Luke había escuchado las historias de cómo podía leer las mentes, cómo su especie prosperaba en entendiendo las emociones, y cómo ella tenía el poder de influir en los pensamientos. Luke entró al gran salón de conferencias para el primer día de clase. Los techos eran tan altos que se perdían en las sombras y el zumbido distante de maquinaria desconocida llenaba el espacio. Estaba ansioso por echar un vistazo al profesor antes de que la sala se llenara de estudiantes. Se sentó cerca del frente. Su pulso se aceleraba con cada momento que pasaba. Estaría a la altura de los rumores cuando el pasillo comenzó a llenarse un repentino silencio. Cayó sobre la sala. Una figura emergió de las sombras en la parte de atrás de la sala, deslizándose hacia adelante, con una gracia que era de otro mundo. La profesora Biggs no se parecía a ninguna Bean que Luke hubiera visto su piel. Brillaba como la superficie de un lago azul bajo la luz de las estrellas, y sus ojos, verdes brillantes con patrones casi hipnóticos, parecían mirar directamente a través de él. Era alta, delgada, y sus movimientos eran fluidos como el agua fluyendo sin esfuerzo. Sus túnicas negras profundas y forradas de plata flotaban detrás de ella mientras se dirigía al podio. Bienvenida, dijo su voz suave pero autoritaria. Este curso no es para él. Cobarde, si estás aquí para una calificación fácil, vete. Ahora nadie se movió. Luke, como el resto de la clase, estaba paralizado por su presencia. Su voz parecía tener el peso de 1000 civilizaciones, cada sílaba dicha con la autoridad de alguien que había vivido la historia que enseñaba. Mientras explorábamos las complejidades de las culturas alienígenas, no solo aprenderás sobre ellas, sino que serás puesto a prueba de maneras que nunca imaginaste. Ella continuó, sus ojos escaneando la habitación antes de aterrizar en Luke. Por un breve e intenso momento, Luke tragó saliva. Había algo en la forma en que lo miraba, como si supiera algo que él no sabía. A medida que avanzaba la conferencia, la profesora Vic se sumergió en una fascinante discusión sobre la especie Telon y su dinámica social. Ella habló de civilizaciones antiguas, su ascenso y caída, y cómo las emociones habían dado forma al destino de planetas enteros, pero no eran solo sus palabras. Era la forma en que contaba estas historias, como si las hubiera vivido ella misma. Su voz sonaba tan intrincadamente que Luke sintió que ya no estaba en un aula, sino parado sobre zumbidos alienígenas, siendo testigo de estos eventos desarrollándose primero, y cuando la clase finalmente terminó, Luke permaneció en su asiento, incapaz de sacudirse la sensación de que algo más lo esperaba en este curso. Mientras los otros estudiantes salían arrastrando los pies, se puso de pie y se acercó al frente del salón con el corazón latiendo en su pecho. La profesora Biggs estaba reuniendo sus materiales cuando miró hacia arriba y se encontró con su mirada Luke Ash, porque ella dijo en voz baja, y sabiendo que él se congeló. ¿Cómo sabía su nombre? Veo potencial en ti, continuó, sus ojos entrecerrándose ligeramente, pero aprobar este curso no será tan simple como estudiar libros de texto. Luke asintió su mente. Acelerada, ¿qué necesito hacer, profesor? Sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa casi críptica. Nos vemos en mi oficina mañana después de clase. Tengo un requisito único para usted. Mientras Luke salía del salón de conferencias, el peso de sus palabras flotaba en el aire.
¿Qué podría querer decir con un requisito único? Su mente zumbaba con preguntas y el misterio. La profesora Vick habló de ello y dejó claro que las historias eran reales y que este artefacto, Luke preguntó qué hacía. La profesora Biggs hizo una pausa y levantó la mirada para encontrarse con la suya. Contiene conocimiento, Luke. Conocimiento que podría cambiar todo lo que sabemos sobre la historia de la galaxia, pero es más que eso. El artefacto es sensible, está vivo de alguna manera y elige quién puede desbloquear sus secretos. Por eso te necesito. La mente de Luke se llenaba de preguntas. Sensible eligió quién podía desbloquearlo. Nada de esto tenía sentido, pero antes de que pudiera expresar sus preocupaciones, la profesora Biggs le hizo un gesto para que la siguiera a la nave. El interior de la eclíptica era elegante y minimalista. Un solo asiento de piloto estaba en el centro de la cabina, rodeado de paneles de control transparentes que parpadeaban con símbolos alienígenas. Él se sentó en la silla del copiloto y sintió que una ola de anticipación lo invadía. La profesora Biggs comenzó a tocar los controles. Sus dedos se movían con una gracia fluida mientras los motores de la nave rugían a la vida. El zumbido de los propulsores vibraba a través de él. La cabina y pronto se elevaron de la plataforma. La bahía de acoplamiento desapareció. Debajo de ellos abróchense los cinturones, dijo con una sonrisa maliciosa Exan. No está exactamente cerca mientras la nave se disparaba al hiperespacio, las estrellas a su alrededor se difuminaban en rayos de luz. El estómago de Luke se revolvió con una mezcla de emoción y miedo. Había estado en viajes interplanetarios antes, pero esto se sentía diferente. Había algo sobre esta misión, sobre la forma en que la profesora Biggs habló sobre el artefacto, que hizo que se sintiera como si se estuvieran embarcando en algo mucho más grande que una simple recuperación. Pasaron horas en el silencio zumbido del viaje hiperespacial y Luke encontró su mente divagando. Siguió, mirando a la profesora preguntándose sobre su naturaleza misteriosa, por qué lo había elegido para esto. ¿Qué era lo que la hacía pensar que podía ayudar? Sus pensamientos se enroscaron, y justo cuando estaba a punto de preguntarle, la nave se sacudió levemente, señalando su llegada al sistema Exan. El planeta C se alzaba frente a ellos, un orbe rojizo desolado, colgando contra el fondo de estrellas. Su superficie estaba entrecruzada con cañones y los restos de ciudades abandonadas hace mucho tiempo. La respiración de Luke se quedó atrapada en su garganta mientras se acercaban a la atmósfera. Las ruinas de abajo parecían antiguas, casi como los huesos de un gigante olvidado. El aterrizaje no será suave, advirtió la profesora Biggs. La atmósfera de Zion es inestable. Agarró los controles con fuerza mientras la eclíptica descendía a través de la atmósfera del planeta. Luke podía sentir que la nave se cerraba bajo la presión, la fuerza que los empujaba de un lado a otro. Contuvo la respiración cuando la nave atravesó las nubes y reveló las ruinas desmoronadas de una enorme ciudad debajo. Finalmente, con un golpe sordo, la nave aterrizó en una meseta rocosa justo afuera de la ciudad. Luke exhaló aliviado, pero sus nervios estaban lejos de calmarse. Podía ver las oscuras, formas amenazantes de las ruinas que se avecinaban envueltas en niebla y misterio. La profesora Biggs se puso de pie y ajustó el cuello de su bata mientras hablaba. No tenemos mucho tiempo. El artefacto se encuentra en las profundidades de la bóveda central de la ciudad. Pero habrá desafíos. La civilización que construyó este lugar dejó detrás de las defensas pruebas para aquellos que buscaban su conocimiento. Lucas sintió agarrando su mochila y revisando el escáner que había. Traído era un equipo simple diseñado para captar firmas de energía, pero sería crucial para navegar por las ruinas Masique cuando salieron de la nave. El aire a su alrededor estaba espeso. Con polvo y el olor de algo antiguo, la ruina se extendía en todas direcciones imponentes, estructuras de piedra agrietadas y desmoronándose por milenios de abandono. Extraños símbolos alienígenas estaban grabados en las paredes, brillando débilmente como si todavía tuvieran algo de energía residual de la civilización que una vez prosperó. Aquí Luke siguió a la profesora Biggs, mientras ella lideraba el camino, sus ojos escaneando sus alrededores con un enfoque agudo, casi depredador. El silencio de la ciudad era inquietante. No había sonidos ni viento, solo la opresiva quietud de un mundo abandonado hace mucho tiempo. Se acercaron a la bóveda central, una enorme puerta de piedra.
Tallada con patrones intrincados, el escáner de Luke zumbó débilmente, recogiendo las firmas de energía que emanaban de la puerta. Miró a la profesora Biggs, quien asintió. Aquí es donde comienza, dijo. Su voz apenas era un susurro. Prepárate, Luke. Las pruebas que te esperan te desafiarán de maneras que nunca imaginaste. Luke tragó saliva con fuerza. Su corazón latía con fuerza en su pecho. No sabía qué esperar, pero sabía que, a través de la entrada de la bóveda, dejando atrás la desolada ciudad, mientras se aventuraban más profundamente en lo desconocido, la antigua puerta de la bóveda gimió al abrirse y revelar un estrecho pasaje que desaparecía en la oscuridad. Un aire frío y mohoso salió a su encuentro, llevando consigo el olor a piedra milenaria y descomposición. Luke vaciló en el umbral, con el corazón latiendo con fuerza, mientras miraba fijamente al abismo, algo sobre. El silencio se sentía desconcertante, una quietud antinatural que lo envolvía como una espesa niebla. «Quédate cerca», dijo la profesora Vick. Suavemente, su voz cortando el silencio, ajustó la pequeña linterna en su muñeca, arrojando una tenue luz azulada. Al final del pasillo las pruebas comenzarán pronto. Luke asintió agarrando su propia antorcha con fuerza mientras la seguía hacia el pasillo. Las paredes estaban revestidas de glifos alienígenas grabados profundamente en la piedra y brillando débilmente a medida que pasaban el aire. Se volvía más frío cuanto más profundo iban, y el silencio se hizo más pesado, como si las mismas paredes los estuvieran observando. ¿Cómo funcionan estas pruebas?, Luke preguntó con voz apenas. Por encima de un susurro su aliento se empañó en el aire frío y podía sentir la tensión en su cuerpo creciendo con cada paso. La civilización que una vez vivió. Aquí comenzó la profesora Biggs, estaba obsesionada con el conocimiento. Ellos creen que solo aquellos dignos de comprender las verdades más profundas del universo deberían acceder a sus mayores secretos. Así que crearon estas pruebas, desafíos diseñados para probar la mente, el cuerpo y el espíritu. Luke frunció el ceño. ¿Y qué pasa si fallamos? Ella le dio una mirada de reojo. No lo averigüemos. El corredor se abrió a una gran cámara circular. Las paredes estaban cubiertas de tallas más intrincadas, y en el centro de la habitación había 3 pilares de piedra imponentes, cada uno coronado con un cristal brillante. El escáner de Luke zumbó con actividad, detectando una poderosa fuente de energía que emanaba de los cristales. Esto es, dijo la profesora Vick. Su mirada fija en los pilares, la primera prueba. La mente de Luke corrió mientras estudiaba. La habitación. ¿Qué se supone que debemos hacer? La profesora Vick se dio un paso adelante, su mano extendida hacia el pilar más cercano. Las pruebas son simbólicas. Esta está diseñada para medir el intelecto. Necesitarás resolver el rompecabezas escondido en los grabados. El pulso de Luke se aceleró. Era bueno para resolver problemas, pero el peso de la tarea lo abrumaba. Aún así sabía que no había vuelta atrás. Se acercó al pilar más cercano y examinó los glifos de cerca. Parecían formar patrones como piezas de un rompecabezas más grande, pero el significado era esquivo mientras trabajaba. La profesora Biggs recorrió la habitación con su mirada, pasando de los pilares a las paredes. Luke podía sentir la urgencia en sus movimientos, como si el tiempo se estuviera acabando. Trató de concentrarse, trazando las líneas de los grabados con sus dedos. Su mente corría para hacer conexiones. Después de lo que parecía una eternidad, algo hizo clic. Los patrones no eran aleatorios, eran coordenadas, una secuencia de números disfrazados de símbolos alienígenas. Luke rápidamente reorganizó los glifos y los alineó en el orden correcto. Tan pronto como la pieza final cayó en su lugar, la habitación retumbó y los pilares comenzaron a brillar más. «Bien hecho, profesora Biggs», dijo con una extraña nota de aprobación en su voz. Luke exhaló aliviado, pero su momento. El triunfo duró poco. Las paredes a su alrededor comenzaron a moverse. La piedra rechinaba mientras se abría un nuevo pasadizo. Sin decir palabra, avanzaron, entrando en la siguiente cámara. Esta habitación era diferente. Era más pequeña, más confinada, y la temperatura bajó aún más a medida que entraban. El suelo bajo sus pies se sentía inestable, y tan pronto como llegaron al centro,
el piso se movió, haciendo que Luke tropezara. Apenas se contuvo cuando el suelo debajo de él se abrió, revelando el profundo y oscuro abismo. La segunda prueba, dijo la profesora Vick, su voz era firme. Esta prueba de resiliencia. Luke miró a su alrededor. Su corazón se aceleró. La habitación se estaba desmoronando a su alrededor. El piso se desmoronaba en el abismo. No había soluciones obvias. No había acertijos que resolver. Solo una brecha aparentemente imposible que cruzar. ¿Cómo cruzamos?, preguntó. El pánico se apoderó de su voz. Los ojos de la profesora Vick brillaron débilmente mientras evaluaba la situación. Es una prueba de confianza. El entorno del profesor Vick solo se hizo más profundo. Había venido a Orion para estudiar, pero se estaba volviendo claro que estaba a punto de embarcarse en algo mucho más intenso, algo que podría cambiarlo de maneras que aún no podía entender. Al día siguiente, Luke se encontró afuera de la oficina del profesor Vick. Una elegante puerta metálica sin manija visible. Su corazón latía con fuerza cuando levantó la mano para tocar, pero antes de que sus nudillos pudieran hacer contacto, la puerta se abrió con un suave silbido. El interior de la habitación estaba tenuemente iluminado, con extraños orbes flotando en el aire que emitían un brillo espeluznante. Las paredes estaban adornadas con imágenes holográficas de planetas distantes, especies alienígenas y artefactos antiguos. El profesor Vick estaba de pie junto a una gran pantalla transparente, de espaldas a él, mientras estudiaba algo que parecía un antiguo mapa estelar. Sin darse la vuelta, habló. «Entra, Luke. Tenemos mucho que discutir». Entró. La puerta se cerró silenciosamente detrás de él. «He estado revisando tu expediente académico», dijo, todavía de frente a la pantalla. «Eres un estudiante diligente, pero la diligencia por sí sola no será suficiente. Para lo que está por venir, Luke». Tragó saliva con fuerza. «¿Qué es exactamente este requisito?». Finalmente se giró para mirarlo. Sus ojos brillaban débilmente en la penumbra. «Vas a ayudarme con algo mucho más significativo que aprobar un examen. Luke, hay un artefacto antiguo y poderoso que necesito. Recuperar de un planeta distante contiene secretos que podrían reescribir la historia de la galaxia». El aliento de Luke se atascó en su garganta. «¿Y quieres que te ayude ella?». Asintió lentamente. «Este será tu examen final. Aprueba, y no solo aprobará este curso, sino que también desbloqueará conocimiento que se ha perdido durante milenios. Falla, y bueno, digamos que el fracaso no es una opción». Luke se quedó allí aturdido. Había esperado una prueba desafiante, pero nada como esto, una misión real con apuestas reales. Podía sentir el peso de la decisión presionándolo realmente. Podría hacer esto y por qué lo había elegido, pero en el fondo, Luke sabía que no podía decir que no. Algo sobre este desafío llamó una curiosidad y un impulso que nunca antes había sentido. «Estoy dentro», dijo su voz firme. La profesora Vick sonrió de nuevo con esa misma sonrisa críptica. «Bien, nos vamos mañana». Luke dejó su oficina. Su mente se llenó de posibilidades. ¿Qué era este artefacto? ¿Qué peligros enfrentarían? Y lo más importante, ¿por qué la profesora Vick lo había elegido para esta misión? Todavía no tenía las respuestas, pero una cosa era segura. Este era solo el comienzo de una aventura que lo pondría a prueba de maneras que nunca podría haber imaginado. Al día siguiente, Luke se paró en la gran bahía de atraque de la Academia Galáctica, mirando hacia la elegante nave espacial negra que lo llevaría a él y a la profesora Vick en su misión. La nave llamada Eclíptica era pequeña y ágil, construida para la velocidad en lugar de la comodidad. Su diseño angular afilado reflejaba las estrellas de arriba, lo que la hacía casi invisible contra el fondo del espacio. Luke nunca había estado en una nave como esta antes. Su corazón se aceleró mientras imaginaba el viaje que lo esperaba. «Impresionante, ¿no es así, profesora?». La voz de Vick atravesó el silencioso zumbido de la bahía de atraque. Luke se giró para verla acercarse con su larga túnica negra, ondulando detrás de ella mientras caminaba. Hoy parecía aún más de otro mundo. Sus ojos verdes brillaban débilmente mientras reflejaban la reluciente superficie de la nave. «Muy Luke», logró decir tratando de calmar sus nervios. «Nos dirigimos al planeta Canaan», explicó su voz tranquila pero firme. «Es un mundo olvidado por la mayor parte de la galaxia, pero una vez fue el hogar de una civilización altamente avanzada. El artefacto que buscamos está enterrado allí, debajo de las ruinas de la ciudad, perdida en el tiempo».
Luke. Había oído hablar de One, era considerado un mundo muerto, estéril con nada más que ruinas antiguas esparcidas por toda su superficie. La mayoría de la gente lo consideraba un lugar de mitos y leyendas. Pero la civilización que construyó este lugar creía que la verdadera fuerza provenía de superar el miedo. Tienes que creer que puedes cruzar. Luke la miró incrédulo. Créelo, es eso. Ella asintió. La mente puede moldear la realidad. Aquí el miedo crea obstáculos. El coraje despeja el camino. Luke tragó saliva con fuerza y miró el abismo que se abría ante ellos. La idea parecía imposible, pero no había otra opción. Respiró profundamente para calmarse mientras caminaba hacia el borde. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras miraba fijamente la oscuridad de abajo. Confía en ti mismo. La profesora Vick dijo con voz tranquila pero firme. Puedes hacer esto con un último suspiro tembloroso. Luke dio un paso adelante. Su pie se cernió sobre el borde por un momento. No pasó nada. Pero mientras avanzaba, el suelo debajo de él se solidificó formando un puente de luz que se extendía a través del abismo. Su corazón se elevó cuando se dio cuenta de que estaba funcionando. Dio un paso adelante nuevamente y el puente se extendió más. La profesora Biggs lo siguió. Sus movimientos fueron fluidos y confiados. Juntos cruzaron el abismo. El puente se formaba bajo sus pies con cada paso. Cuando llegaron al otro lado, Luke soltó un grito. Un suspiro que no se había dado cuenta que había estado conteniendo la segunda prueba. Había terminado. Lo estás haciendo bien, dijo la profesora Vick. Sus ojos brillaban con aprobación, pero la prueba final será la más difícil. Entraron a la tercera cámara, que estaba tenuemente iluminada por los mismos símbolos brillantes que alineaban las paredes de las otras habitaciones. Esta vez no había columnas ni abismo, solo un pedestal en el centro de la habitación descansando sobre él. Había un pequeño orbe brillante. La prueba final, dijo la profesora Vick. Su voz apenas por encima de un susurro: se trata de sacrificio. Luke sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Sacrificio? Ella asintió, su mirada fija en el orbe. El artefacto que buscamos solo puede ser desbloqueado a través de un gran costo personal. Para reclamar su conocimiento, debes estar dispuesto a renunciar a algo precioso. La mente de Luke corrió. ¿Qué podría sacrificar? ¿Qué podría valer lo suficiente para desbloquear los secretos del artefacto? Dio un paso adelante. Sus ojos se fijaron en el orbe mientras luchaba con la pregunta. Había llegado tan lejos, no había vuelta atrás. Ahora Luke se quedó congelado mirando él. El orbe brillante descansaba sobre el pedestal. El aire en la habitación se sentía espeso y cargado de energía, y podía sentir que este era el corazón de las pruebas. Este desafío final exigiría algo más que solo intelecto o coraje. Requería algo más profundo, algo que Luke no estaba seguro de estar listo para dar. El profesor Biggs permaneció en silencio a su lado. Su expresión era ilegible. Sus ojos brillantes se dirigieron al orbe y luego a Luke. El precio debe pagarse, dijo en voz baja. Este es el momento de la verdad. Solo aquellos dispuestos a sacrificar algo que aprecian pueden desbloquear el artefacto. El corazón de Luke latía con fuerza en su pecho. ¿Qué podía sacrificar? Lo que era lo suficientemente valioso para satisfacer la prueba, pero no dejarlo roto. Ya había dado tanto. Su tiempo, su energía, sus sueños de convertirse en un erudito en la Universidad Galáctica de Traxxas. Pensó en su familia en la Tierra, sus amigos, su futuro, pero ninguno de ellos parecía adecuado para este momento. No entiendo. Luke admitió que la frustración impregnaba su voz. ¿Qué tengo que rendir? ¿Qué quiere esta cosa? La profesora Biggs dio un paso más cerca de él. Mirada intensa. No se trata de posesiones materiales, se trata de lo que te detiene, lo que pesa en tu alma. El artefacto busca un pedazo de ti. Luke, algo personal, una carga que llevas, un miedo. Un arrepentimiento, solo liberándolo puedes seguir adelante. Sus palabras se hundieron profundamente en él, y Luke sintió el peso de su decisión. Se arrepentía cosas que enterró, pensamientos que lo perseguían en momentos de tranquilidad, recuerdos de fracasos de personas que había abandonado, de caminos que no había tomado su corazón. Se apretó ante la idea de volver a visitar esas heridas. No estoy seguro de que pueda, dijo Luke, su voz apenas por encima de un susurro. Apretó los puños dividido.
Entre su deseo de desbloquear los secretos de este lugar y el miedo de lo que podría costarle la profesora Biggs, puso una mano en su hombro. Este viaje nunca iba a ser fácil, pero si quieres el conocimiento, si quieres entender el universo en un nivel más profundo, tienes que dejar ir la parte de ti mismo que te ha estado frenando. Luke cerró sus ojos respirando profundamente. Su mente corrió a través de los recuerdos de su pasado. Fracasos en decepciones escolares, amistades, la persistente duda de que él no pertenecía a la Universidad Traxas, de que no era lo suficientemente bueno para estar aquí. Siempre se había sentido como un extraño que pretendía serlo. Ser algo más de lo que era ese miedo, esa duda paralizante de sí mismo lo había seguido durante años. «Creo que sé a qué tengo que renunciar», dijo Luke finalmente. Su voz se estabilizó. «Siempre me he sentido como si no perteneciera, como si no fuera lo suficientemente bueno para estar aquí, para lograr cualquier cosa. Ese miedo me ha estado frenando». Los ojos de la profesora Vic se suavizaron y asintió con aprobación. Luego lo dejó ir Luke. Respiró profundamente y dio un paso hacia el orbe. Sus manos temblaron ligeramente cuando lo alcanzó, pero se abrió paso a través del miedo. Cuando sus dedos tocaron la superficie brillante, una oleada de energía lo atravesó y de repente la habitación a su alrededor desapareció. Estaba de pie en un vasto vacío. El silencio era absoluto, la oscuridad. Ness, que lo abarcaba todo en la distancia, vio una luz tenue, un solo punto en la oscuridad. Infinita instintivamente comenzó a caminar hacia ella, sintiendo como si el peso de sus miedos y dudas lo estuvieran derribando con cada paso. La luz se hizo más brillante a medida que se acercaba, y pronto se dio cuenta de que no era solo una luz, era un reflejo, su reflejo. Estaba de pie frente a un espejo mirándose a sí mismo, pero esta versión de él se veía diferente. Él era más alto, más fuerte, más seguro, la versión de sí mismo que siempre había soñado ser. Puede ser más que esto, dijo el reflejo, su voz calmada y firme, pero tienes que dejar de dudar de ti mismo, tienes que dejar ir el miedo de no pertenecer, Luke. Sintió un nudo en la garganta. Siempre había sabido en el fondo que su duda sobre sí mismo era su mayor enemigo. Le había impedido alcanzar su máximo potencial, de abrazar las oportunidades frente a él. Ahora, de pie en este vacío, enfrentando la verdad sobre sí mismo, se dio cuenta de que tenía que tomar una decisión. «Estoy listo, Luke», susurró su voz llena de determinación. El reflejo sonrió y comenzó a desvanecerse junto con el espejo. La oscuridad a su alrededor comenzó a disiparse, reemplazada por el suave resplandor de la cámara en la que había entrado. Antes Luke se encontró de nuevo frente al pedestal. El orbe todavía brillaba en sus manos, pero algo había cambiado. Se sintió más ligero, como si un gran peso se hubiera levantado de sus hombros. La duda sobre sí mismo, el miedo al fracaso, la incertidumbre sobre su lugar en el universo, todo se había ido por primera vez en mucho tiempo. Se sentía verdaderamente libre. La profesora Biggs lo observó de cerca. Su expresión era ilegible. «Lo has logrado», dijo en voz baja. «Has pasado la prueba final». Luke miró hacia abajo. Al orbe, que ahora pulsaba con una luz suave, ya no exigía un precio. Había desbloqueado el artefacto no a través de la fuerza o el intelecto, sino al enfrentar sus miedos más profundos y dejarlos ir. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Luke con su voz llena de asombro. «El conocimiento de los ancestros ahora es tuyo», dijo la profesora Vic con su voz teñida de orgullo. «Has probado ser digno. Los secretos de este lugar se te revelarán con el tiempo». Luke sonrió, sintiendo una sensación de logro que era más profunda que cualquier cosa que hubiera sentido antes. Se lo había ganado a través del sacrificio, a través de la resiliencia, a través del coraje. Las pruebas lo habían puesto a prueba, pero había emergido más fuerte mientras regresaban a través de los pasillos oscuros de la bóveda. Luke no pudo evitar sentir que esto era solo el comienzo. El conocimiento que había adquirido aquí, las lecciones que había aprendido sobre sí mismo, lo formarían por el resto de su vida. Pero por ahora estaba contento de caminar al lado de la profesora Biggs. El peso del universo un poco más ligero sobre sus hombros. El transbordador zumbaba suavemente mientras ascendía a través de la atmósfera, dejando atrás el antiguo planeta y su bóveda de los secretos. Luke
Miró por la ventana, observando las nubes arremolinadas y las estrellas distantes que aparecían a la vista. Una sensación de paz se había instalado sobre él desde que completó la prueba final, aunque su mente todavía zumbaba con todo lo que había sucedido a su lado. La profesora Biggs estaba tranquila, su mirada se centró en los controles frente a ella. Su expresión, como siempre, era tranquila e ilegible, pero Luke sintió un cambio sutil en su presencia. Había una sensación de finalidad, pero también de un nuevo comienzo. Entre ellos, profesor y estudiante, pero también aliados. Habiéndose enfrentado a lo desconocido, juntos Luke rompió el silencio. ¿Qué pasa ahora? Quiero decir, con todo lo que he aprendido. La profesora Biggs lo miró. Sus ojos plateados brillaban débilmente en la penumbra de la cabina del transbordador. Has ganado más que solo conocimiento, Luke. Has enfrentado tus miedos más profundos, algo que muchos nunca tienen el coraje de hacer. La verdadera prueba no se trataba solo del artefacto o la historia que contiene. Se trataba de ti, tu potencial. Ahora debes decidir qué harás con él. Luke asintió, entendiendo el peso de sus palabras. Ya no se trataba solo de aprobar un examen. Su viaje había trascendido eso, lo que lo llevó a una comprensión más profunda de sí mismo y su lugar en el universo. Todavía no sé exactamente qué hace el artefacto, admitió mirando el pequeño orbe que descansaba en su regazo. Se había atenuado desde que dejaron la bóveda, pero podía sentir un débil pulso de energía desde su interior como un latido esperando ser despertado. La profesora Biggs dio una pequeña y enigmática sonríe. El artefacto contiene el conocimiento de una civilización perdida hace mucho tiempo, sabiduría sobre las estrellas, su cultura, su tecnología, pero su verdadero poder es lo que te enseñará. Sobre ti mismo cómo aplicas ese conocimiento para dar forma a tu futuro. Tú eres la clave, Luke. El artefacto es simplemente una herramienta. Luke pasó sus dedos sobre la superficie lisa del orbe sintiendo la extraña conexión con él. Había venido a la Universidad Traxas, pensando que el éxito académico era su objetivo final. Pero ahora se dio cuenta de que su viaje era mucho más que eso. Se trataba de comprender el crecimiento y enfrentar los desafíos que yacían dentro de sí mismo. El transbordador atravesó la atmósfera y la vasta extensión de espacio se extendió ante ellos. La Universidad Galáctica de Traxas se alzaba frente a ellos, sus torres de vidrio brillando como estrellas. Distantes, Luke sintió una punzada de anticipación mientras se acercaban a su regreso. Se sintió diferente esta vez. Ya no era solo un estudiante, era alguien que se había enfrentado a lo desconocido y había salido del otro lado más fuerte. Cuando atracaron en el puerto espacial de la universidad, la profesora Biggs se volvió hacia él. Su expresión se suavizó por primera vez. Luke, ¿qué has hecho? Es raro, muy pocos. Pasaron las pruebas con tanta claridad y propósito. Te has ganado tu lugar aquí, no solo como estudiante, sino como buscador de la verdad. Estoy orgulloso de ti. Sus palabras tomaron a Luke por sorpresa y por un momento sintió una oleada de emoción proveniente de alguien tan enigmático y poderoso como el profesor Biggs. Ese simple reconocimiento significaba más de lo que podía expresar. Gracias, dijo con su voz cargada de gratitud. No podría haberlo hecho sin ti. El profesor Biggs asintió levemente. Su sonrisa fue fugaz pero genuina. Recuerda, Luke, esto es solo el comienzo. Hay mucho más que aprender, más desafíos que enfrentar, pero tienes la fuerza para superarlos. Mientras bajaban del transbordador y se dirigían a la bulliciosa plataforma, Luke no pudo evitar sentir una sensación de triunfo. La universidad, alguna vez tan imponente y llena de incógnitas, ahora se sentía como un lugar de oportunidades. Estaba listo para enfrentar lo que viniera después. Pero justo cuando comenzaron a caminar hacia las imponentes torres de la universidad, una figura familiar apareció entre la multitud, un hombre alto de aspecto severo con ojos afilados, rasgos y un uniforme oscuro, Dean Veros, jefe del Departamento de Historia y Culturas Extraterrestres. Los estaba esperando con los brazos cruzados. «Ah, profesor Biggs, Dean Veros», dijo su tono formal pero con un borde de sospecha. «He oído hablar de su pequeña excursión de campo con el señor Ashford. Aquí confío en que todo haya ido de acuerdo con el protocolo de la universidad». Luke se tensó sintiendo la tensión entre los dos. Dean Veros nunca había
sido un fanático de los métodos de enseñanza poco convencionales del profesor Vic, y estaba claro que no estaba contento con su reciente aventura. El profesor Vicks lo miró a los ojos sin pestañear el estudiante. Completó la prueba con éxito. Dean se ganó el acceso al conocimiento que buscábamos. Los ojos de Dean Vero se entrecerraron, moviéndose hacia él o en las manos de Luke. Ya veo, pero la pregunta sigue siendo, ¿valió la pena? Reliquia estaba viva de alguna manera, pero ¿por qué yo? Luke preguntó con su voz apenas por encima de un susurro. ¿Por qué me eligió? La profesora Vic dejó el libro y lo miró. Intensamente, el orbe responde a aquellos que están listos para enfrentarse a sí mismos. No solo intelectualmente, sino emocionalmente enfrentaste tus miedos más profundos. Luke, demuestras que estás dispuesto a enfrentar lo desconocido incluso cuando es aterrador, por eso el orbe te eligió. Luke sintió una oleada de orgullo, pero también un peso de responsabilidad. Había sido elegido, pero ¿qué haría con su poder? ¿Qué significaba para su futuro? Como si sintiera su agitación interna. La profesora Vic sonrió suavemente. No tienes que tener todas las respuestas ahora mismo. El viaje apenas comienza. El orbe te guiará, pero debes tener cuidado. El poder, como advirtió Dean Veros, es una espada de doble filo. Luke asintió lentamente, entendiendo la gravedad de sus palabras. Ya había visto cómo el conocimiento podía corromper, cómo podía torcer, incluso las mejores intenciones. No quería convertirse en otro cuento con moraleja. De repente hubo un suave timbre en la puerta, y un joven estudiante entró mirando. Aturdida a la profesora Vicks, dijo sin aliento, «Ha habido un disturbio en el salón principal. Están solicitando su presencia». La profesora Vicks levantó una ceja. Su actitud se volvió instantáneamente más seria. Se volvió hacia Luke. «Parece que nuestro tiempo de reflexión terminó». Se dirigieron rápidamente al salón principal, donde una multitud de estudiantes y profesores se habían reunido en el centro de la conmoción. Estaba Dean Veros, su rostro pálido y tenso, flotando sobre él proyectado. En un holograma había una figura que Luke no reconoció, un extraterrestre con rasgos afilados y ojos rojos brillantes. «El consejo ha tomado su decisión», el extraterrestre dijo, que es voz fría y mecánica. «El artefacto debe ser devuelto a su lugar legítimo. No pertenece a manos humanas». El corazón de Luke dio un vuelco mientras agarraba el orbe con fuerza. ¿Cómo podían saberlo ya? Dean Veros se volvió hacia la profesora Vicks, su rostro sombrío. «Parece que nuestro Discovery ha atraído una atención no deseada». Profesora Vic dio un paso adelante, su voz tranquila pero autoritaria. El orbe estaba confiado. Nosotros por la CTHRA pertenece a aquellos que están dispuestos a usarlo sabiamente. No. Simplemente lo entregaremos». Los ojos del alienígena se entrecerraron y Luke pudo sentir la tensión. En la habitación aumentar. «Entonces no nos dejas otra opción si el artefacto no es devuelto. Lo tomaremos por la fuerza». La mente de Luke corrió. Era esto lo que el profesor Biggs le había advertido sobre la responsabilidad que venía con el poder del orbe. Apenas había comenzado a entender su verdadero potencial. Y ahora estaban siendo amenazados por un consejo alienígena que creía que no pertenecía a la humanidad. Dio un paso adelante, su voz firme. «El orbe no es solo un arma o una herramienta para el poder. Es una conexión a algo más grande, un legado de conocimiento. No te dejaremos tomarlo». El alienígena lo miró fijamente. Sus ojos rojos ardían con intensidad. «Eres valiente humano, pero no confundas coraje con sabiduría». Luke respiró profundamente, sintiendo el peso del orbe en su mano. Había pasado por demasiado para dejarlo ir. Ahora había enfrentado sus miedos, desbloqueado los secretos del pasado, y ahora lo haría. Enfrentarse a lo que viniera después. La profesora Vicks colocó una mano en su hombro, su voz suave pero firme. «Luke, esta es tu decisión, pero recuerda, el conocimiento no es algo por lo que se deba luchar, es algo que se debe compartir». Luke asintió, entendiendo el mensaje debajo de sus palabras. El poder de los orbes no era solo para él, era para todos, pero eso no significaba dárselo a aquellos que no entendían su verdadero valor. Dio un paso adelante, otra vez, levantando el orbe muy por encima de su cabeza. El holograma del alienígena parpadeó,
y la multitud se quedó en silencio. «Esto no se trata de quién posee el orbe», dijo Luke, su voz fuerte. «Se trata de lo que hacemos con él, y creo que la humanidad tiene el derecho de aprender a crecer y compartir este conocimiento. No lucharemos por él, pero tampoco lo renunciaremos». Los ojos del alienígena brillaron más por un momento, pero luego lentamente el holograma comenzó a desvanecerse. «¿Has tomado tu decisión?» «Humano». «Veros». Veros miró a Luke. Su expresión ilegible y luego asintió lentamente. «Puede que nos hayas comprado. En algún momento, Luke. Esperemos que haya sido la decisión correcta». El profesor Biggs sonrió suavemente. Fue cuando la multitud se dispersó y la tensión se alivió. Luke sintió una extraña sensación de calma invadirlo. El viaje que tenía por delante era incierto, pero sabía una cosa con seguridad. Sin importar los desafíos que vinieran después, él estaba listo.